Intervenção realizada por Bruno Estrada, economista e presidente da PDD, Plataforma pela Democracia Económica, no âmbito da iniciativa realizada pela Praxis, por videoconferência, Democracia no Trabalho e o tema, o que traz de novo o relatório produzido em Espanha. Vamos ver e ouvir. Muito obrigado y mi portugués finaliza en este momento. Disculpas. Bueno, comentar yo, agradezco muchísimo la invitación de Praxis y de Ulises y de Enrique Sousa, que los conozco hace muchos años. Yo en esta charla online vengo representando a la Plataforma por la Democracia Económica, que somos una pequeña organización, pero muy cualificada, porque de los expertos que ha mencionado Gema es miembro también de la plataforma. De los 12 expertos, creo que 4 o 5 tenían algún tipo de vinculación con la plataforma, ¿no? Gente del mundo académico, político, sindical, que estamos impulsando esto desde hace 7 años, creo. También deciros que junto a eso yo soy afiliado a Comisiones Obreras, uno de los dos principales sindicatos, y por eso en algunas cosas me voy a referir a mi experiencia laboral que he tenido en el sindicato con estos temas, ¿no? Yo creo que también lo quería contar para que lo sepáis, ¿no? Voy a hacer una presentación también como ha hecho Gemma, espero ser igual de ágil que ella. Se ve la presentación bien, ¿no? Nosotros un poco hemos hablado, cuando nos referíamos al tema de la ley de participación, si iba a ser una utopía cercana en España, ¿no? Y la idea de utopía es un poco recogiendo la reflexión que hacían los socialdemócratas suecos en los años 80 sobre estos temas, sobre la democracia en el trabajo como un elemento utópico, es decir, de esperanza, pero cercano, que es posible alcanzar, ¿no? Eso un poco lo quería mencionar. No me voy a referir al artículo 129.2, ya se ha referido Gemma, yo creo que lo ha explicado muy bien. Simplemente añadir una cosa más para que tengáis en cuenta también todo el proceso como se produce en España. Este artículo que pudiera tener bueno, tiene una terminología socializante, podríamos decirlo, ¿no? No fue propuesto en el proceso constituyente español por un diputado comunista ni socialista, fue propuesto por un diputado de la derecha que había sido ministro de Franco. O sea, para que veamos también un poco en la relación lo que decía Gemma de esos mecanismos de participación de los trabajadores que en regímenes fascistas se plantean, ¿no? Pero bueno, lo tenemos en la Constitución, lo cual agradecemos mucho, ¿no? También esto se ha referido Gemma, cómo con todas esas dificultades hemos pasado, y también lo ha dicho Ulises, hemos pasado 40 y tantos años sin que este proyecto, sin que este mandato constitucional se desarrollara, ¿no? Yo participo, cuando menciono en el epígrafe segundo, en 1993, el acuerdo entre comisiones, UGT y Niteneos, el conjunto de empresas públicas en España, yo participé en esas negociaciones por parte de comisiones y podemos incluso comentar algún tema más en detenimiento adelante, pero fue realmente la primera puesta en marcha de algo parecido a lo que estamos hablando, ¿no? Se intentó a mediados de los 80, más impulsado por la UGT en el gobierno del Partido Socialista de Felipe González, pero no fueron capaces la UGT de vencer la negativa del gobierno de Felipe González en ese momento, aunque compartían espacios socialistas, ¿no? El acuerdo INI-TENEO del año 93 es un acuerdo que está vigente, que es un acuerdo de negociación colectiva, no está amparado en ninguna ley y que todavía mantiene representantes de los trabajadores, generalmente dos miembros en los consejos de administración de empresas públicas, como las que os digo ahí, Renfe, la conocéis, son los transportes ferroviarios, Adif, que es el gestor de transporte ferroviario, las vías, Navantia, que es una empresa naval importante, equipos nucleares, puertos del Estado, todos los puertos del Estado tienen representación de los trabajadores, UNOSA, que es de la minería ya en declive, el grupo Traxa, Paradores Nacionales, y he hecho una mención al final al caso de que la Corporación Siderúrgica Integral es la empresa, la Corporación Siderúrgica Integral viene de empresas públicas del sector del acero y del hierro y del acero, y cuando esta empresa se privatizó,
no me acuerdo exactamente el año, puede ser año 2004, 2003. Cuando esta empresa se privatizó, pasó al grupo Acelor, un grupo multinacional, y se negoció con la dirección del grupo Acelor que se mantuviera la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración. Lo digo porque es un tema relevante, sin ningún amparo legal, solo fruto de la negociación colectiva. Bueno, yo creo que en esto voy a ser muy rápido, simplemente yo creo que lo tenéis muchos en la cabeza. En oscuro están todos los países que tienen una regulación eh, profunda de la participación de los trabajadores. Como veis, son 13 países, los países nórdicos, Alemania, Francia, algunos países de Centro Europa, España, Portugal, Polonia y también Grecia e Irlanda. Solo somos países que tenemos regulación en el sector público o algún tipo de convenio en el sector público. Pero lo que quería decir es, en el caso, los elementos más significativos para mí de las experiencias que se han vivido en participación es el caso de Alemania con la ley de cogestión del año 51, que se ha ido ampliando en cada vez empresas de menor tamaño y cada vez con mayor participación. En Suecia, que permite la participación en los consejos de administración a partir de 25 trabajadores y en Dinamarca a partir de 35 empleados, con lo cual es un elemento muy extendido en esas sociedades, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque la mención a la que hacía Ulises al principio, yo también la consideraba, sobre la vinculación entre mecanismos de participación de los trabajadores y productividad y competitividad de las empresas. Y con esto paso a esta tabla. En esta tabla es un trabajo que hicimos en la plataforma, un libro que se llamaba Una empresa de todos, y una de las compañeras, que es miembro de la plataforma, Sara Lefuente, que también ha sido de la comisión de expertos, nos mencionaba en un artículo el debate que hubo por qué se aprobó una ley de cogestión en Alemania en el año 51 cuando Alemania estaba todavía bajo control de las autoridades políticas británicas, de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se permitió una ley socializante, podríamos decir? Bueno, rebuscando entre los historiadores económicos, se encuentra que la reflexión de los británicos a principios de los años 50 era que si ellos permitían que Alemania aprobara leyes de participación de los trabajadores, las empresas alemanas quebrarían en poco tiempo y los británicos se harían con gran parte del mercado europeo. Pues yo me cogí como economista los datos sobre el peso de la actividad industrial en Alemania y en el Reino Unido y como veis, a principios de los 60 era muy parecido. El peso de la actividad industrial era el 37% en Alemania y el 37% en el Reino Unido. Y en el año 2019 el peso de la actividad industrial en Alemania se había reducido, era de un 22%, pero el peso de la actividad industrial en el Reino Unido era muy inferior, era en menos del 10%. ¿Qué nos quiere decir eso? En los mismos términos que hablaba Ulises, que la participación de los trabajadores en las empresas permite que los cambios productivos se den sin un proceso de destrucción empresarial, sino en un proceso de transformación empresarial y de negociación dentro de la empresa, ¿no? Yo creo que es un elemento importante a reivindicar. En este caso también lo mismo hecho con el caso de Suecia. En Suecia se dio un proceso, el proceso más avanzado de democracia económica que hemos vivido en Europa se dio en Suecia en los años 80 a partir del gobierno de Olaf Palme, que accedió al gobierno 84 con los fondos de asalariados. Los fondos de asalariados, los trabajadores aceptaron unos incrementos salariales menores que eran en ese momento bastante altos por la inflación, a cambio de un reparto de acciones a los trabajadores que se representaban comunitariamente. O sea, no era la propiedad, el derecho político existía individualmente, perdón, el derecho económico existía individualmente para cada trabajador y el derecho político se hacía colectivo y daba una representación en las direcciones de las empresas. Esta ley estuvo vigente 7 años en Suecia y en ese periodo el PIB per cápita de Suecia pasó de ser el 76% del PIB per cápita americano al 123%. Quiere decir, y el desempleo en Suecia, que era bajísimo, el 3,1%, pasó al 1,9%. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los trabajadores deciden sobre la finalidad de los beneficios de las empresas, en muchos casos la reinversión productiva dentro de la empresa y que esos beneficios no vayan fuera de la empresa, eso tiene efectos positivos en el conjunto de la economía, no solo en sus salarios, sino en mayor generación de empleo, mayor innovación tecnológica, mayor formación de los trabajadores, ¿no? Y en este sentido me voy
también a este cuadro que os he preparado y tiene también que ver con algo que había comentado Ulises, similitudes y discrepancias entre España y Portugal en todo este proceso, ¿no? Claramente, como decía Ulises, y comparto totalmente, somos países que han pasado 40, 50 años de regímenes dictatoriales, fascistas, y por tanto el modelo de relaciones laborales es un modelo de relaciones laborales mucho más autoritario de aquel modelo de relaciones laborales de países que vienen manejando sistemas democráticos desde el año 45, en el caso de Suecia, desde los años 20, ¿no? Este trabajo, bueno, este es un resumen, lo digo porque es interesante primero la fuente. La fuente es el World Economic Forum, es decir, no es una universidad progresista de ningún sitio, es el World Economic Forum que se reúne en Davos. Hizo este informe en el año 2020 y no volvió a hacer este informe sobre mecanismos de competitividad diferentes a los tradicionales, sino que se quedó ahí. Por eso los datos son antiguos, son del año 2019, pero yo creo que son muy interesantes. Como veis, están baremados los países, 144 países. El país más alto es el que mejor se valora en términos de cultura empresarial o delegación de autoridad o empresas que proponen ideas disruptivas, perdón, que rompen en términos innovadores. Y los números más bajos corresponden a países que están al final, ¿no? Que están, como veis, los países a los que me he referido antes, Suecia, Dinamarca, Alemania, son países con una valoración muy alta de cultura de gestión empresarial positiva, con una gran delegación de autoridad, están entre el 1 y el 10, en el 16 en caso de Alemania, mientras que España y Portugal estamos en 60, 70, ¿no? Estos datos también tienen en cuenta que para el caso español son antes de la reforma laboral de 2022, es decir, es verdad que nuestro país en la situación actual podría tener unos datos un poco mejores, ¿no? Y como veis abajo, la última fila que os he planteado es la productividad por hora trabajada de estos tres países, Suecia, Dinamarca y Alemania, que está en más de $90 por hora de PIB por hora trabajada, mientras que en el caso de España y Portugal es claramente inferior. En España $73 por hora trabajada, Portugal en torno a 60, 59, ¿no? Por tanto, esa relación entre participación y productividad se ve claramente en términos agregados, ¿no? Esto es lo mismo que os decía antes en términos de análisis del mercado de trabajo. Como veis, Suecia, Dinamarca, Alemania tienen una valoración mucho mejor que España y Portugal en términos de valoración del mercado de trabajo, en términos de cooperación entre empresarios y trabajadores. España y Portugal estamos de 60 para abajo, en este caso en el año 19 España estaba incluso peor que Portugal, y en la vinculación entre salarios y productividad, que es lo que define al final la capacidad de incrementar los salarios en la negociación colectiva, como veis también Portugal y España estamos en una situación muy inferior a la de estos países. Por lo tanto, los niveles salariales que en gran parte mucho más bajos en España y Portugal dependen de esa baja vinculación con los incrementos de productividad. Bueno, esto simplemente lo pude calcular solo para España y Suecia, como la productividad en el caso de Suecia desde el año 95 hasta el 2022 creció en un 22%, la de España disminuyó en un 0,3%. Y los incrementos salariales en Suecia en ese periodo fueron de un 151% frente a un 94% tan solo de España, ¿no? Este gráfico a mí me resulta muy relevante y lo voy a intentar explicar con muy pocas palabras. En la línea continua que veis, que está en el caso de España por arriba de todas, es, es la, es la productividad de la economía. Y la línea discontinua que está las dos líneas discontinuas que están por debajo es el salario por hora, calculado con dos mecanismos diferentes. España, como la mayor parte de los países desarrollados, ha tenido incrementos salariales por debajo de los incrementos de productividad. Eso es lo que hace que nuestros salarios ahora pierdan peso en el Producto Interior Bruto. En cambio, en el caso de Suecia, tenemos lo contrario desde el año 95, incrementos de los salarios reales por encima de los incrementos de productividad sin que ese país pierda productividad, sin que ese país pierda competitividad, ¿no? A mí me parece una reflexión muy importante. Y paso ya al tema de la ley que yo creo ha explicado muy bien Gema. Aquí quiero haceros una primera presentación, una primera reflexión, yo creo que es importante. Aunque ha utilizado la palabra
Gema ha utilizado, digo, para aclararlo bien, esto, lo que vamos a hablar no es un proyecto de ley del gobierno, no es un proyecto de ley del gobierno, es una propuesta legislativa hecha por los expertos. Estamos en ese momento, o sea, el Ministerio de Trabajo pide a los expertos que hagan ese informe, un magnífico informe. Aquí os he puesto el enlace. Está, igual que la de Gema, estas presentaciones están disponibles para todos los participantes, ¿no? Eh, pero digo, la propuesta es de los expertos y ese es el momento procesal en el que nos hemos quedado. Es una propuesta muy ambiciosa y valiente. Yo le he reconocido a Gema el trabajo que han hecho los expertos, que yo creo que es fantástico. Y como ha dicho ella, se divide entre tema de voz de los trabajadores, participación en consejo de administración o consejo de vigilancia y propiedad de las empresas. ¿Cuáles son los elementos más interesantes de la ley que significan cambios importantes, como ha dicho Gema, en la modificación del Estatuto de los Trabajadores en España, que si bien la primera redacción es del año 98, las últimas reformas son del Real Decreto de 2015? Bueno, tiene cosas absolutamente novedosas como propuesta, siempre como propuesta, en el caso de España. En el artículo 5 de la propuesta de ley que hacen los expertos se dice que los trabajadores de empresas contratistas, de empresas externalizadas fuera de la empresa, tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto a las reuniones del comité de empresa de la empresa principal. Para nosotros eso es un elemento importante de que los trabajadores de la empresa principal arropen, generen un espacio de solidaridad con los trabajadores de empresas subcontratistas, que muchas veces es una forma de perder derechos, ¿no? Externalizar muchas actividades. En el artículo 5 también, en el punto 4, se habla de los grupos de empresa que se obligaría, en el caso de que se aprobara, que los grupos de empresa en los grupos de empresa se constituyera un comité de grupo de empresa, no un comité de empresa de las diferentes empresas, sino uno que represente a todos, y eso es muy importante para conocer la realidad de la empresa. Y en la especificidad de la propuesta legislativa que hacen los expertos, se habla de número de reuniones mínimo al año, de los datos de información que debe suministrar la empresa y la consulta cómo se debe producir. Yo creo que eso es muy interesante. También hay elementos en la propuesta de ley que cuestionan la redacción que figura en nuestro Estatuto de los Trabajadores desde el año 78, de que en el artículo 20 que se reconoce el poder omnímodo de organizar el trabajo al empresario. Eso en esta propuesta de ley propuesta por los expertos se cuestiona y se plantea elementos diferentes, como digo, en el artículo 5, en los derechos de información, consulta y participación, se dice, es la primera vez que en la legislación laboral española se habla del derecho de participación, incluso cuando se hizo la transposición de la directiva de comités de empresa europeos, que en la que yo participé en el Consejo Económico y Social Español, no fuimos capaces de meter los elementos de participación porque el empresariado español dijo, no, no, que la legislación europea se ponga en el suelo de la legislación española y no vamos a aceptar nada más. Pero en esta propuesta de los expertos, por primera vez se habla de derechos de participación. En el artículo 5.8, respecto a la IA, se dice específicamente, como podéis ver, que el comité de empresa tiene derecho de validación, veto en la introducción y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito laboral. Y en el artículo 5.9 se especifica como competencias del comité de empresa la participación del comité de empresa con la dirección de la empresa en la toma de decisiones sobre la reconfiguración de su organización y modelo productivo. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis también en la presentación que ha hecho Ulises, y también algo se ha referido Gema a ello. Nuestro sistema de representación sindical en España en la práctica es dual. O sea, no tenemos un sistema solo a través del sindicato, sino es mucho más fuerte el sistema a través de representación de los comités de empresa. En torno a cerca de 19 millones de trabajadores pueden participar en las elecciones a comités de empresa para elegir a sus representantes, y son los comités de empresa los que negocian realmente en el ámbito de la empresa. En ámbitos superiores, en ámbitos sectoriales, es más los sindicatos, pero los sindicatos en función de la representatividad que han obtenido en esas elecciones, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Estamos hablando ahora cerca de 300.000 trabajadores que se eligen como representantes de los trabajadores en comités de empresa, de los cuales
Comisiones Obreras tiene cerca de 100.000, la UGT tiene cerca de 95.000 y el resto de los sindicatos mucho menos, en torno a 10.000 los más importantes, ¿no? Pero es importante que entendáis que es mucho más importante el papel del comité de empresa en la negociación colectiva que las secciones sindicales en España. ¿Cómo se articula la participación en el Consejo de Administración en la propuesta de ley que han planteado los expertos? En primer lugar, se dice a través de la negociación colectiva. Se dice que lo que plantean los expertos, y nos parece interesante, que es que haya un proceso de negociación entre empresarios y trabajadores para ver cómo se articula eso en las empresas. Pero también somos conscientes de dónde venimos y de ese modelo de gestión empresarial muy autoritario, y por tanto los expertos dicen que en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, estos serán los mínimos que se plantean, los que pone el artículo 6. En empresas de 50 a 1.000 trabajadores, un tercio del Consejo de Administración deberían ser trabajadores, y en empresas de más de 1.000 trabajadores hasta el 50%, si no se produce acuerdo. Lo iba a decir al final, pero os lo digo ahora también. La propuesta de ley lo que plantea es que haya 2 años de negociación como máximo. Si en esos 2 años no se llega a un acuerdo, entrarían en vigor estos mínimos propuestos. La designación de cómo se designa a esos trabajadores en los consejos de administración es abierta. O sea, es abierta y fruto de lo que se pueda hablar en la negociación colectiva a través del comité de empresa, a través de los sindicatos, no está cerrado, ¿no? Es un proceso abierto. ¿Cómo se articula el tema de la propiedad? Hemos visto la participación como, pues, de forma similar en el artículo 11 de la propuesta de ley. Se dice que por convenio colectivo las empresas deberán garantizar la puesta en marcha de un plan que garantice al menos estos mínimos. En empresas de 25 a 100 trabajadores, que hasta un 2% del capital esté en manos de los trabajadores, y en empresas de 1.000 trabajadores, de más de 1.000 trabajadores, hasta un 10% del capital. Eso como mínimo. Y aquí quería haceros una mención que no hice antes, pero un caso muy especial que hay en la situación española, que es una empresa, Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, una empresa de fabricación de material ferroviario, que por decisión de la dirección de una empresa, que estamos hablando de 5.000 trabajadores, creo recordar, una empresa grande y multinacional española. En los años 90, creo, si no me equivoco, la dirección de la empresa decidió dar parte de la propiedad a los trabajadores. Actualmente los trabajadores tienen en torno al 25 o 26% del capital de la empresa, y, como digo, el mecanismo que plantea la ley está en coherencia con esta realidad de esta empresa, en el sentido que, y con lo que os decía antes de los suecos, aunque los derechos económicos son individuales de los trabajadores, hay la posibilidad de ejercer los derechos colectivos, o sea, hacerla, mancomunar, unir todas las acciones para que haya una representación de todos los trabajadores en el Consejo de Administración, que eso es lo que pasa a través de lo que llama capital social, una empresa tenedora de acciones de los trabajadores, y eso es lo que les permite acceder al Consejo de Administración. Y ya estoy finalizando. Otros elementos muy interesantes de la ley, de la propuesta de ley, son que en las sociedades de responsabilidad limitada se plantea la posibilidad de que las empresas generen una autocartera, una acumulación de capital para participaciones que puedan ser entregadas o vendidas a los trabajadores en condiciones ventajosas. En el artículo 17 de la propuesta de ley se habla en términos teóricos, no se dice nada concreto, pero es interesante que haya un fondo de inversión salarial, que puede ser público o privado, para acumular dinero para que los trabajadores accedan a la propiedad de las empresas. Se habla específicamente de cómo se podría canalizar esa participación de los trabajadores, de aquellos trabajadores que participan en planes de pensiones, que es una forma de tener capital de la empresa. Y en el artículo 18, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en términos de participación en la empresa, es una reflexión muy interesante también que se plantea en la ley, que es que se pide que se regule una ley de participación institucional en España de los sindicatos y que tengan una adecuada financiación pública. Por eso os decía que nos parece que la propuesta de ley es una propuesta muy ambiciosa, y, como para finalizar, pues lo que os decía antes, en las disposiciones transitorias de la ley lo que se plantea es que haya 2 años máximo de negociación, y si no hay acuerdo se tendrán en cuenta las propuestas de la ley. Y en la disposición final segunda se hace la propuesta de que tanto las sociedades de capital como las cooperativas opten por las dos opciones, o que haya un sistema monista, como el que tenemos en España ahora y supongo que también en Portugal, que haya un solo consejo de administración en el que participen los trabajadores,
o un sistema dual como el alemán, en el que haya otro órgano que no sea el Consejo de Administración, en el cual los trabajadores sea el mecanismo de participación de los trabajadores. Y por último, termino con la situación en la actualidad de todo este proceso. Cuando los expertos plantearon el informe, el Ministerio de Trabajo lo presentó públicamente. En todo el proceso, Gema lo cuenta muchas veces, hoy se le ha olvidado, pero en todo el proceso de trabajo de los expertos, ellos oyeron a todas las partes, oyeron a los sindicatos, oyeron a asociaciones que tenían que ver con el tema, oyeron a los empresarios y particularmente los empresarios dieron muy pocas propuestas en esos términos, pero cuando la propuesta de los expertos salió a la luz pública, las organizaciones empresariales españolas se negaron a discutir el tema. Dijeron que era un tema que ellos no aceptaban participar en el proceso de diálogo social. En España el sistema, ¿cómo tendría que funcionar? A partir de esta propuesta de los expertos, el gobierno debería, el Ministerio de Trabajo, el gobierno debería hacer una propuesta de ley cogiendo parte o totalidad, lo que quisiera de esta propuesta de los expertos, y abrir mesas de diálogo social con empresarios y sindicatos. Pero como os digo, los empresarios se han negado a ello, se han negado a participar en ello y ahora tenemos el mecanismo bloqueado, ¿no? No se ha avanzado nada desde que se presentó el informe en enero. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? A pesar de las buenas intenciones que ha dicho Ulises sobre el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno progresista, que coincido plenamente con él, es que el gobierno progresista no tiene una mayoría parlamentaria de izquierdas. Hay un pequeño grupo de derechas nacionalista catalán que apoya al gobierno, pero que en estos temas sociales y económicos se posiciona junto con los empresarios y se posiciona junto con la derecha. Sin los votos de esos 7 diputados se llama Junts el partido, sin el voto es imposible aprobar una ley de este tipo en el Parlamento. Y eso es lo que ha frenado en estos momentos que el proceso avance más. Hemos avanzado mucho en términos de diálogo sobre estos temas en la sociedad española, como no se había avanzado nunca, es decir, se habla mucho, han salido muchos artículos, desde la plataforma hemos impulsado muchos actos, pero es verdad que en términos puramente legislativos estamos en una situación bloqueada. Simplemente con esto termino ya, pero para que veáis en la presentación que tenéis a vuestra disposición, en la parte final de la presentación, ya una vez terminada, incluyo todos los acuerdos de diálogo social que se han generado en España en los últimos 5 años para vuestra información. Y agradeceros la oportunidad de hablar de este tema en Portugal. Muchísimas gracias.